Muy buenas tardes, mi nombre es Ludy Villamil. Somos humanos, hombres y mujeres, y tenemos una mente humana que sirve para procesos mentales superiores como la memoria, el lenguaje, el pensamiento, y vivimos en una cultura que nos va a dar significados gracias a esos contextos en los que vivimos. Y es aquí cuando llega la psicología cultural, porque busca entender cómo la cultura regula, transforma y expresa la mente humana. Vamos a un ejemplo. Utilicemos un signo o instrumento psicológico como es la muerte. Esta se va a apropiar a nosotros según la época, lugar en donde nos encontremos. Y aquí estuviéramos aplicando el principio de Vygotsky, de significancia. En el caso de la cultura o ascendencia africana, cuando alguien fallece es un elemento natural y no es un castigo, porque es el paso definitivo del mundo material al mundo espiritual. Y por ejemplo, en la cosmovisión indígena, para el andino, el hecho de la muerte es el final o la terminación del ser, pero se continúa en otra existencia, en otro universo. Es entender esa época precolombina, ese contexto, esa geografía vital, porque se realizaban sacrificios humanos, pero porque era un ritual, una forma en la que se pretendía apaciguar o halagar a los dioses. Hay varios autores, hay varias perspectivas en la psicología cultural, pero todas comparten un punto común: cómo estos procesos de desarrollo humano tienen lugar en la cultura. Porque así como nos alimentamos, pues la mente también lo hace por medio de los pensamientos, de los deseos, de las expectativas, de las percepciones, de los recuerdos, de las emociones. Es decir, si algo no se va a utilizar, se va a perder. En cambio, si algo se utiliza, se desarrolla. Es esa capacidad que tiene nuestro cerebro de ser plástico, de adaptarse, de ajustarse al ambiente. Tenemos algo muy interesante que nos propone Rogoff: apropiación participativa, cuando un ser humano e individuo transforma esa comprensión, ese conocimiento, esa responsabilidad en un compromiso y en una participación guiada a las actividades que realiza, digamos, su cultura. Entonces, cuando nos sentimos emocionales al hecho de cantar un himno, tenemos esos artefactos explícitos que compartimos en este caso con nuestro grupo que vendría siendo Colombia o país. Vestimenta, nuestro idioma. Hola, mi nombre es Moisés Llerena. Voy a hablar de los otros dos principios de la psicología cultural. Bueno, el segundo principio de la vivencia humana como realidad situada y distribuida nos menciona que según una perspectiva vygotsquiana no se considera la vivencia humana en cuanto a la parte cultural como un aspecto precisamente individual, sino más bien como un proceso social. Eh, bueno, según la Ley Genética General de Desarrollo Cultural de Vygotsky, en el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces, primero a nivel social y luego a nivel, pues sí, a nivel individual, primero entre personas interpsicológica y después en el interior del propio niño, ya intrapsicológica. Nuestra vivencia está conectada más que todo a una experiencia social y al conjunto de prácticas o rituales que una comunidad va heredando, digamos, para un bien común en la comunidad. Bueno, las iglesias, los medios de comunicación, Biblias, revistas, todo esto son instrumentos que se utilizan para transmitir estas concepciones. Bueno, también hay una relación entre el organismo y los artefactos o recursos que utilizamos. Y la vivencia humana se sitúa en el contexto en el que nos desarrollamos. Esto es lo que conocemos como geografía vital. Bueno, en cuanto al tercer principio, la vivencia humana como resultado de la política social, nos menciona que la construcción psicológica está influenciada por discursos sociales que se imponen como norma y regulan el espacio de acción e interacción social. Esto quiere decir que el entorno geográfico sí promueve determinadas conductas y experiencias psicológicas. Ahí nos menciona un ejemplo bastante importante del Montserrat, que tiene una iglesia arriba, y esto enseguida lo relacionan con el cerro y con las prácticas que se realizan ahí. Pero si tuviera, en vez de una iglesia, tuviera otra construcción, entonces se relaciona automáticamente, y las actividades que se realizan en ese cerro pueden ser distintas a las que ya están pues estipuladas por la iglesia, por este, pues sí, por esta construcción que está en el cerro. Hola, mi nombre es Gina Bustamante y les voy a hablar sobre la psicología y las dimensiones de la cultura.
Estas dimensiones se pueden categorizar o jerarquizar en un círculo en el que la dimensión subjetiva ocupa el centro, la dimensión objetiva lo rodea y la dimensión política es el círculo más grande. Pero antes de empezar hay que tener en cuenta un postulado muy importante que es la relación entre las personas y sus entornos físicos o simbólicos nunca va a ser directa, sino que está psicológica y culturalmente mediada. Esto define a la psicología cultural de corte vygotskiano. La subjetiva es la relación que tenemos con el entorno en el que lo sentimos y lo conceptualizamos. Es la dimensión donde entran al juego los procesos psicológicos y la carga con la mediación, que viene siendo la manera en la que las personas somos personas racionales y vamos a poder tomar las decisiones de manera meditada a diferencia de los demás animales. Objetiva es la manera en la que la psicología cultural entra y las personas van a poder organizarse y tiene que ver con todas las organizaciones, relaciones sociales y demás. Esta se llama geografía vital. La dimensión subjetiva y objetiva van juntas, ya que la subjetiva se forma a partir de la objetiva y le da un soporte, también con los procesos psicológicos que apoyan lo que se llama costumbre y demás aspectos generales de la cultura. Por último tenemos la dimensión política, que entra aquí para sistematizar, organizar y regular la conducta y la experiencia humana. De esta forma se puede evidenciar la manera en que estas dimensiones interactúan entre sí y no puede existir una sin la otra. Por lo tanto, regresamos a la analogía del círculo en el que todas forman parte de una sola organización. Vamos a dejar con una frase del psicólogo Lev Vygotsky que dice: a través de la actividad externa, las personas modifican los ambientes y de esta manera afectan su propia conducta, sujetándola a su propia autoridad, que es básicamente como la base de la teoría de Vygotsky y sus grandes aportaciones a la psicología cultural y a la psicología en general. Gracias. La perspectiva del sentido de la psicología cultural busca por medio de la educación diseñar entornos favorables, modificar o crear geografías vitales con el objetivo de mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas. Desde el primer ámbito tenemos la práctica clínica y sociosanitaria, que a su vez está compuesta de 4 herramientas fundamentales que son la terapia familiar, la terapia social, la terapia narrativa y del ámbito de neurorehabilitación. En la terapia familiar o sistémica postula que las personas y sus problemas no existen en una isla desierta, sino que estos problemas están ligados a causas o sistemas recíprocos más amplios. Se tiene en cuenta el funcionamiento y la interacción del individuo con sus sistemas circundantes, ya sea pareja, familia, amigos, etc. Y se busca también generar hipótesis. Segundo, en la terapia narrativa se busca por medio de estas narraciones hacer consciente y explicitar los efectos negativos de estos discursos y a su vez separar tanto el problema como la identidad del paciente o la persona. Bien, en el campo de la neurorehabilitación se está dirigido a ayudar a las personas a alcanzar su más completo potencial a pesar de su deficiencia física o anatómica. Y por último, en la terapia social se sitúa en un contexto de unas 10 a 25 personas aproximadamente, en donde la unidad terapéutica es el grupo como tal y no los miembros individuales. Se trata de una relación colectiva, es decir, que las personas aprendan cosas y por lo tanto se desarrollen psicológicamente. Hola, mi nombre es Daley Rojas y a continuación voy a hablarle acerca de la psicología transcultural en la práctica o en el ámbito educativo. Trata de realizar programas de intervención psicosocial con el fin de modificar a las personas a partir de la transformación comunitaria. Pero primero que todo debemos identificar cuáles son esas problemáticas que están dentro de la sociedad o del grupo que se quiere intervenir. Algunas de las problemáticas pueden ser embarazos a temprana edad, consumo de bebidas alcohólicas o de sustancias psicoactivas y también embarazo a temprana edad. Bueno, esto se ejecuta a promover el bienestar y la calidad de vida de las personas, fomentando la lingüística en niños y niñas y incluyendo el círculo familiar. ¿Qué asistencia brinda la práctica educativa? En primer lugar, tenemos la protección social o la protección a menores. Tenemos la asistencia social y
también se brindan pedagogías y entre otras asistencias. También dentro de este programa del ámbito educativo existen dos programas. Por un lado tenemos la quinta dimensión. Sus objetivos es promover el aprendizaje de niños y niñas en contextos desfavorables o en situaciones de dificultad social. Este programa se brinda a través de diferentes juegos como la electroescritura, juegos de resolución de problemas, lógico-matemático, el trabajo cooperativo y también tenemos la alfabetización digital. Por otro lado tenemos el programa de Fondo de Conocimientos. Bueno, este programa permite mejorar el rendimiento del alumnado inmigrante, practicando la lingüística social y cultural dentro del ámbito que se quiera trabajar, promoviendo cuerpos de conocimientos y habilidades que pueden fortalecer el desarrollo social de los niños, niñas y familias que estén dentro de este programa. Bueno, después de la práctica educativa encontramos la práctica sociolaboral, que enfatiza en las relaciones humanas, el clima laboral y la cultura explícita o implícita de todas las organizaciones. Esto, más que todo, su objetivo es promover programas de intervención que puedan mejorar el clima laboral mediante la intervención social de la organización. En este ámbito se busca generar un clima laboral de confianza y respeto mutuo entre las personas que están dentro de la organización. Se encuentra un excelente clima laboral, hay mejor rendimiento, así lo dice esta práctica. Bueno, dentro de esta práctica sociolaboral se implementó un método, el método llamado método Schanger Laboratory MET. Bueno, su objetivo es mejorar el funcionamiento en equipo, produciendo cambios a través de los conflictos, contradicciones o problemas detectados dentro de la organización o de